lo primero que me llama la atención es que las mujeres definitivamente van a vivir más que los hombres. Un 2. Increíble, pero cierto. A ver, bueno, la idea es dar una charla un poco de lo que es el biohacking, de cómo podemos optimizarnos. La podemos hacer interactiva, pueden levantar la mano durante la charla y ir conversando un poco para no hacerla tan temática. Soy médico, a veces me puedo poner un poco técnico, si no entienden algo me pueden preguntar, y la idea es ir desarrollando el tema en conjunto. A ver, yo soy cirujano general, hago cirugía digestiva, me dedico a la parte de cirugía para la obesidad, tengo un posgrado en cirugía robótica, pero lo que vamos a hablar hoy no necesita ni bisturí ni cirugía, sino mucha conciencia. ¿Por qué digo conciencia? Porque todas las decisiones que nosotros tomamos día a día, de forma automática, cómo hablamos, qué comemos, qué actividad física hacemos, cómo dormimos, a qué tipo de toxinas o no estamos expuestos, es lo que le da la forma a nuestra calidad de vida y a nuestra salud. Y eso a veces lo hacemos sin que realmente nos demos ni cuenta de qué decisiones estamos tomando. Y eso nuevamente es lo que va a marcar nuestra calidad de vida, nuestra longevidad y lo que queremos llegar a ser durante nuestra vida. ¿Está acá? Ya. Ustedes preguntarán, bueno, pero si él es médico, si hace cirugía, ¿por qué nos está hablando de conciencia y esto? Bueno, porque yo soy muy horizontal con mis pacientes durante los preparo para una cirugía. Y siempre le doy recomendaciones de día antes de la cirugía. Oye, mira, tómate un día de descanso, ve con tu hijo o tu esposa al parque, descansa, ve una película, trata de terminar todas tus labores lo más temprano posible. Y esa es una recomendación que se los hago a todos. Pero ¿qué pasa? Yo veía que los pacientes que seguían estas recomendaciones, por lo general, tenían un postoperatorio bastante fluido, con poco dolor, no tan quejosos, en comparación con las personas que venían muy estresadas, que no tenían el tiempo necesario para tomar estas recomendaciones o por otra razón no las pudieron hacer. Y no es que estos se complicaban, pero sí tenía como postoperatorios un poco más lento, un poco más doloroso, más quejoso, tomando en cuenta el mismo paciente en su integridad o lo complicado que pudiera ser manejar ese caso. Entonces definitivamente entendí que si tú seguías estas recomendaciones y de alguna forma esto influenciaba en tu organismo, en tu sistema nervioso, hacías tu cuerpo más adaptable, más resiliente, y capaz de manejar los cambios o los retos que te pusiera el día a día. Y ese concepto es lo que es el biohacking. Entonces eso es lo primero que quiero que entiendan, ¿no? El biohacking no es algo nuevo, esto es algo que tiene milenario. Los egipcios hacían sauna, los nórdicos hacían inmersiones en frío, estamos hablando miles de años atrás. Muchas religiones hacen ayuno y tienen un sentido religioso muy profundo. Ellos creían que todas estas prácticas de alguna manera los elevaban tanto su espiritualidad como en su calidad de vida y en su salud. Entonces, con toda la tecnología que hay ahorita, con todo el conocimiento que se ha desarrollado, se conoce muy bien cómo funciona el organismo y quiero que lo vean como un software o como una computadora tal cual. Somos una máquina perfectamente diseñada y si conocemos estas vías celulares, bioquímicas, reacciones, enzimas, péptidos, todo ese mundo que es súper complejo, podemos saber cómo intervenir en cada fase para sacarle el mayor provecho posible. Y posiblemente muchos de ustedes hacen algunas prácticas que potencian estos procesos y ni siquiera lo sabían. Pero realmente hoy con tanta evidencia, con tantos estudios que hay, también hay que tener mucho cuidado porque hay tanta información que uno se diluye leyendo, buscando, viendo. Pero lo importante es que entiendan que si conocemos cómo funcionamos
y intervenimos inteligentemente en estos puntos críticos, vamos a tener un beneficio increíble que se van a dar cuenta. ¿Okay? Entonces, eso es el biohacking, es el uso consciente y medible de hábitos, tecnologías, estrategias basadas en la ciencia para optimizar nuestra función y sacar todo el provecho que podamos de eso. Entonces ustedes dirán, ok, ¿y por dónde comienzo? Para nosotros poder tomar acciones, lo primero que tenemos que tener es información. Si nosotros no tenemos información, no podemos hacer absolutamente nada. Y no solamente para modificar nuestra biología, sino esto aplica para todo. Información es poder. Y la manera de comenzar, ¿cuáles creen ustedes que es la mejor manera de comenzar esto? ¿Quién me puede decir algo? Sin pena. Estamos aquí para aprender. ¿Cómo? Exactamente. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que mirar para adentro. Tenemos que saber quiénes somos, qué queremos, cómo actuamos. Y aquí se vienen un montón de preguntas que salen, ¿no? Y es eso, debemos escuchar al cuerpo. Ese es el paso número 1. Y aquí se vienen preguntas como, ¿cómo estoy durmiendo? ¿Alguien me puede decir cuál es el tiempo necesario, mínimo, para un sueño adecuado? Perfecto. ¿Y qué más importante? ¿La cantidad de sueño o la calidad de sueño? La calidad. Bien. Ajá. ¿Y quién me puede decir qué define una calidad de sueño? Un sueño de calidad, perdón. ¿Qué lo define? El sueño profundo, muy bien. ¿Y cuánto tiempo de sueño profundo necesitamos mínimo? Ok. Eso está perfecto, pero 90 minutos de sueño profundo es lo que realmente, o sea, es como que el mínimo requerido. ¿Para qué? ¿Qué pasa durante el sueño profundo? Es cuando el cuerpo se regenera, es cuando el cuerpo se repara, hormonas de crecimiento, baja niveles de cortisol. Es decir, ocurre una serie de cambios y sobre todo a nivel cerebral, el líquido cefalorraquídeo, que es este líquido donde nada el cerebro y la médula espinal, comienza a fluir más rápido. Y el hecho de que fluya más rápido hace que elimine toxinas y un montón de productos que se van acumulando durante el día. Una de estas es la proteína beta-amiloidea, que es la que está relacionada con el Alzheimer. Entonces, el sueño profundo, un buen sueño de calidad, por lo menos 90 minutos de ese sueño profundo es súper importante. ¿Cómo está mi energía? Y esto es interesante, todas estas preguntas, porque a veces uno piensa, no, yo estoy perfecto, pero por alguna razón tengo niebla mental, me siento cansado, no rindo bien en el trabajo, no me concentro en terminar las tareas que tengo que hacer, no me llevo bien con mi pareja o con mi hijo o con mi colega del trabajo. Entonces, aquí se vienen un montón de preguntas que siguen ocurriendo, ¿no? ¿Cómo me siento después de comer? Hay personas que le dan mucho sueño después de comer, algo está pasando allí, o comienzan a distenderse. ¿Cómo es mi hábito de ir al baño? O sea, hay un montón de cosas que no dan tanta información, pero tenemos que nuevamente mirar para adentro. ¿Cómo manejo el estrés? ¿Manejo bien el estrés? ¿No lo manejo bien? ¿Estoy haciendo actividad física? ¿Sí? ¿No? ¿Qué tanta actividad estoy haciendo? ¿Estoy haciendo todos los días? Oye, hay un montón de cosas que ya vamos a ir viendo cada una cosa. A ver, con respecto a la actividad física, mucha gente aquí hace ejercicio y los felicito, pero ¿quién hace 5 veces a la semana ejercicio? Ya. ¿Y 3 veces a la semana? 4. Ok, bueno, está bien. Hacer ejercicio todos los días, les digo, no está bien. ¿Por qué? Porque el ejercicio es un estresor para el organismo, ¿ok? Y si yo mantengo ese estímulo estresante sostenido, lo que voy a crear es inflamación, elevación de cortisol, eso me lleva a resistencia a la insulina. Y esa es una de las razones por la cual muchos de los atletas de alto rendimiento se lesionan, y cuando se lesionan son lesiones que duran y perduran muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque andan en un estado inflamatorio constantemente donde la recuperación no es óptima o no es la adecuada. Entonces,
¿Hay que hacer actividad física? Sí. Hay que descansar durante la actividad física, cada 2 días, tener un día de descanso y hacer otras actividades donde yo le diga al cuerpo que no es momento de estresarnos, es momento de relajarnos, y ya les voy a hablar un poco más adelante de eso. ¿Cómo están mis relaciones personales? ¿Tengo algún propósito? Señores, estas 2 preguntas son fundamentales. Si saben lo que son las zonas azules, ¿cierto? No mucho, ok. Las zonas azules son unas zonas en el planeta donde existe la mayor prevalencia de centenarios, de personas por encima de los 100 años. Y tienen ciertas cosas en común: alimentación, actividad física, y algunas cosas que tiene cada región en particular, que se ha determinado que puede influir en esto. Pero lo que tienen todas estas regiones son un sentido social muy importante, un sentido de comunidad muy importante y un propósito también muy importante, en donde cada uno tiene una función y tiene un propósito de estar y de servir a esa comunidad. Y eso es una de las cosas que han determinado que es como que el factor más importante si queremos vivir más tiempo, tener un propósito de vida, súper importante. Entonces, ya miramos hacia adentro, ¿no? Y como que, bueno, ok, estoy aquí bien, no estoy aquí tan bien, ¿qué puedo hacer? Y empiezo a identificar y a ser honesto con lo que estoy determinando. ¿Cuál sería el siguiente paso para seguir conociéndonos? ¿Quién me puede decir algo? ¿Cómo? Puede entrar dentro de todo esto, ¿no? Ojo, yo puse estas preguntas, pero son montones más, ¿no? Un diagnóstico. Por aquí, ¿cómo? Exactamente. Tenemos que conocer nuestros biomarcadores, ¿sí? Y esto es otro mundo aparte, donde comienza ciertamente exámenes de laboratorio, que seguramente todos nos hemos hecho exámenes de laboratorio: medir colesterol, insulina, glucosa, proteína, un montón de cosas que se pueden determinar allí. Pero hay algo mucho más fácil que podemos hacer y que creo que la gran mayoría de las personas lo tienen en su muñeca, ¿sí? Y son todos los wearables que hay hoy en día. O sea, esto es un ecosistema, pero increíblemente amplio e impresionante, de todas las cosas que hay. Lo importante es que si ustedes quieren optimizarse, si ustedes quieren llevar su salud al siguiente nivel, señores, ustedes tienen que no solamente responder esas preguntas y muchas más, sino tener datos, objetivizar, porque todo lo demás es subjetivo, varía entre cada uno de nosotros, pero esto nos permite ser muy objetivos. Por ejemplo, el ejemplo del sueño. Te levantas y mira, dormí 5 horas y de sueño no REM, es importante, sueño no REM, que es el profundo, tuve 90 minutos o 70 minutos, bueno, tengo que mejorar eso. Pero esto es lo que nos permite primero establecer un baseline, ¿sí? Una línea base de nuestros datos, e ir haciendo un follow-up de cómo lo que yo estoy haciendo va a ir cambiando esa data. Tenemos lentes, relojes, ropa que mide temperatura, sensores, pantalones, brazaletes, dispositivos de anillos. Y los anillos están muy de moda. ¿Cuántos tienen anillos acá inteligentes? No, ok, bueno, compren anillos. Es mucho más fácil, porque no molesta tanto durante el sueño, son más discretos, ¿sí? Entonces, como que están súper chéveres. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta los datos que nos dan, no solamente el sueño, temperatura corporal, todo lo que es gasto energético, variabilidad de la frecuencia cardíaca, que ya les voy a hablar de ese marcador, el tema del sueño como estábamos viendo, niveles de estrés, ¿sí? Entonces, tenemos que abocarnos en estas tecnologías si realmente queremos optimizarnos. No podemos tomar decisiones sin datos.
Eso es porque no sabemos si nos van a beneficiar o qué impacto tienen sobre nosotros. Entonces es muy importante el tema de todo lo que es data. Ahora bien, si queremos ir un poquito más allá con algo más especializado, entonces aquí tenemos a BlueHub y a ProEdge que es nuestro centro aliado, donde hacemos algunos tests más especializados que son sumamente importantes que les quiero hablar el día de hoy. El primero es el test de variabilidad de la frecuencia cardíaca, que muchos dispositivos electrónicos te miden y te dicen HRV de tanto, muchos tienen, pero mucha gente no sabe ni qué significa, entonces les quiero explicar, y obviamente hay muchas tecnologías que lo miden con mucho más detalle y mucha más precisión, pero esto es un test donde se utilizan algunas derivaciones a nivel de la muñeca y tenemos un software, y básicamente lo que mide esto es el equilibrio que hay en el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? ¿Saben lo que es el sistema nervioso autónomo? Es nuestro piloto automático. Es el que se encarga, mientras ustedes están aquí, su corazón está latiendo, y mientras ese corazón lata, que creemos que es como un reloj suizo, no, en cada latido hay un espacio de tiempo distinto al otro, y mientras más variabilidad en esos espacios de tiempo, más adaptable puede ser él. ¿Y qué queremos nosotros? Tener un sistema nervioso autónomo adaptable, resiliente, que pueda modificar según las condiciones del ambiente, según los requerimientos que nosotros tengamos. Entonces, él mide, por la tecnología que nosotros tenemos, una prueba de solamente 5 minutos en un estado de tranquilidad y vamos viendo cómo son los latidos y eso nos da una serie de datos que luego comenzamos a interpretar. Pero lo interesante de esto es que para no hacérselos muy complicados, hay una validación clínica por muchos estudios de este marcador, ¿sí? ¿Y qué es lo que se ha determinado? Una alta variabilidad de la frecuencia cardíaca favorece a un mejor estado de equilibrio del sistema nervioso autónomo. No los quiero como que confundir mucho, pero es simpático y parasimpático. Ahí el simpático es este sistema que nos mantiene activo, que nos pone en alerta, que nos estresa, que nos activa. El parasimpático va a contrarrestar, nos ayuda a la función digestiva, función renal y un montón de cosas que suceden. Pero lo importante y que se entienda es que a mayor variabilidad, mejor salud tengo, baja variabilidad, aumenta no solamente la aparición de enfermedades crónicas, sino si ya yo tengo algo y tengo una baja variabilidad, esa enfermedad crónica tiende a desarrollarse más rápido, a progresar, y también la salud cardiovascular en cuanto a arritmias cardíacas. Entonces, esto es un marcador, es un biomarcador que nos dice que tan bien o mal están las acciones que estamos haciendo día a día. Y lo bueno es que es muy modificable a través del tiempo. ¿Cuál es también la importancia de esto? Que según la Organización Mundial de la Salud, la primera causa de muerte a nivel mundial es la enfermedad cardíaca isquémica. ¿Saben qué es eso? Los infartos. Y la segunda causa de muerte a nivel mundial más frecuente es la enfermedad cerebrovascular. Y las dos están íntimamente relacionadas. Entonces, si yo tengo un marcador que es fácil de medir, que lo puedo medir con mi reloj inteligente o con mi anillo, con mi pulsera, y que me va diciendo cómo estoy en cuanto a esto, oye, dice, ok, hay que tomar acciones todos los días para que esa variabilidad sea lo más amplio posible. ¿Okay? Otro de los tests que son muy, muy interesantes y que también tenemos en BlueHub es un test de salud cerebral. Yo creo que la salud cerebral es tan importante como el resto del organismo. El cerebro es un ente aparte, súper complejo, pero lo interesante de eso es que no me sirve nada tener un cuerpo que metabólicamente esté bien si la computadora la tengo en malas condiciones. Entonces, ¿hay que preocuparnos por nuestra salud cerebral? Sí. ¿Y hay hay forma de cómo podemos saber en qué estado está? Sí. Esto es un test que nos mide una serie de variables muy interesantes
cómo, con qué potencia se comunican esas neuronas, con qué velocidad identifica estímulos y con qué velocidad se responde a esos estímulos. Entonces, no nos da un diagnóstico preciso de alguna patología cerebral, pero nos da indicadores que pueden decirnos algo sobre envejecimiento cerebral prematuro y nos permite también tomar muchas acciones para mejorar esa condición cerebral. Entonces, estas métricas, tanto las preguntas que hemos hablado, los biomarcadores que hemos comentado y estos dos estudios, incluso son parte de una evaluación integral que nosotros hacemos a todas las personas que acuden a Blue Hub. Si queremos ir también un poquito más allá, junto con ProAge Clinic, que es nuestro centro aliado, podemos hacer test de ADN. Y esto es un test muy interesante porque mide a qué velocidad las células están envejeciendo con respecto a nuestra edad cronológica. ¿Ok? Entonces, nos dice básicamente a qué ritmo, cuál es esa relación entre un año cronológico y un año biológico. Por lo menos en este paciente está en 1.4, quiere decir que por cada año cronológico que esta persona envejece, biológicamente envejece 1.4. Y si ustedes proyectan eso a lo largo de la vida, van a ver que obviamente la expectativa de vida comienza a reducirse. Entonces, toda esta información, todo esto que está acá, también se mide telómeros. Los telómeros, para no confundirlos, son como unas colitas que tienen los cromosomas que permiten que ellos se repliquen. Si esas colitas se acortan, él se deja de replicar y deja de hacer su función y la célula muere. Entonces, toda esta información de la cual yo les he hablado hasta ahora es para elaborar primero para saber cómo estamos y segundo para elaborar un plan de trabajo que nos ayuda a mejorarnos. ¿Okay? El otro punto importante es determinar deficiencias, ¿sí? Con la parte de biomarcadores de sangre y podemos medir un montón de cosas, pero también existen otros estudios más especializados como son los mineralogramas, que ya les voy a hablar. Pero vean este cuadro que interesante. Según la OMS y UNICEF, las deficiencias de vitamina D a nivel mundial cerca del 20%, hierro 25%, omega 3 entre 80 y 85%, vitaminas del complejo B hasta el 50%, magnesio 15%, zinc 20%. ¿Tienen alguna idea de por qué esto ocurre? Obviamente sacando todos los países que puedan estar en alguna situación económica precaria y acceso a alimentos. Pero yo creo que si yo les hago un examen a todos ustedes de estos marcadores, muy probablemente voy a tener algo por el estilo. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Qué creen ustedes que está pasando hoy en día? Por la comida chatarra. Por la comida chatarra ultraprocesada. Pero suponte que tú no comes nada de eso. Químico, contaminación, ¿qué más? No salimos al sol. No salimos al sol, es decir, no, y los suelos en los cuales se cultivan los alimentos que ingerimos. Yo creo que Ecuador todavía somos privilegiados en la forma en cómo cultivan y hacen y cosechan todos los alimentos, pero países más desarrollados, industrializados, los suelos son tan de mala calidad que los alimentos no tienen los nutrientes que tenían hace quizás 10, 15, 20 años atrás. Por eso el consumo de alimentos orgánicos cada vez está tomando más fuerza y la gente está buscando más este tipo de alimentos. Pero existen estudios, como les dije, donde podemos medir algunas de estas sustancias y tener una idea. Este es un estudio que utiliza una tecnología que nos da aproximación de cómo están esos nutrientes. Y lo interesante de todo esto es que no solamente mide deficiencias, sino también excesos. En el caso de los metales pesados, qué tanto a toxinas de metales pesados estamos expuestos, y nos da también información para tomar acciones. Pero con esto también podemos como que suplementar un poco más directamente a las personas. Es un error
que las personas comiencen a tomar suplementos porque mi amiga lo está haciendo y me dijo que esto es lo que yo tengo que tomar porque segurito lo tengo bajo. Entonces, esto hay que hacerlo con responsabilidad y para eso nuevamente tenemos que medirnos en cómo está esos valores, ¿de acuerdo? Y eso lo podemos hacer con este estudio que es muy sencillo, no es un estudio de sangre, es un equipo con una luz láser que va midiendo la longitud de onda de cada uno de estos compuestos, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos optimizarnos? Ya tenemos la información y dijimos, bueno, oye, estoy mal, minerales bajos, estoy estresado, no duermo bien, ¿qué puedo hacer? A ver, yo creo que esto es algo que todos aquí han escuchado y lo venimos escuchando, yo no sé desde cuándo, desde a dónde vamos, en televisión, en redes, en la escuela, en todas partes siempre te dicen exactamente lo mismo. Tienes que comer sano, tienes que hacer ejercicio, tienes que dormir bien. O últimamente se han agregado otras cosas como el mindfulness, la conexión social, el propósito. Pero con respecto a las tres primeras, no voy a adentrar mucho en lo que es alimentación, porque creo que eso es un mundo aparte, pero entiendan que dentro de la alimentación hay un espectro de dietas y un montón de opciones que no sirven para todas las personas. Cada persona tiene una genética y una predisposición distinta para ciertos tipos de dietas. Es por eso que quizás a alguien una dieta keto no le va tan bien como una dieta mediterránea y viceversa. Aquí lo importante es que tengan una muy buena asesoría de quién les puede decir según las necesidades qué tipo de dieta hacer y para qué fin. Por ejemplo, en el caso de la dieta keto, ¿ya? Donde predominantemente es grasas y proteínas. Hay muchas personas expertas en biohacking y en este tipo de temas que si ellos van a, por ejemplo, a entrar a algún diplomado, si van a hacer alguna actividad académica importante, lo que hacen es que comienzan a hacer una dieta keto. ¿Por qué? Porque al promover ketosis en el organismo y tener cuerpos cetónicos, eso es un combustible que es el más óptimo para el cerebro. Entonces, ayudan mucho a las células cerebrales, a la mitocondria cerebral, a optimizar su función y por ende mejora su capacidad cognitiva. Pues posiblemente han escuchado, darle aceite de coco a una persona con demencia para que mejore su capacidad cognitiva. Sí, porque hay muchos, se van generando cuerpos cetónicos que el cerebro los consume y le encanta y comienza a trabajar cada vez mejor. Entonces, ese tema de la alimentación va muy orientado a qué queremos y hacia dónde y cómo responde nuestro organismo. Y para eso también hay pruebas genéticas de nutrigenómica que nos dice exactamente qué tipo de dieta va mejor para los genes que tenemos. Y esto es muy importante. Mucha gente me dice, no, pero es que usted habla así, pero es que mi mamá es hipertensa, mi papá también, y mi abuelo tuvo cáncer y yo estoy ya listo. A ver, no es así. Nosotros no somos víctimas de nuestros genes. Realmente no. Antes se creía que sí, pero hay algo que se llama epigenética. ¿Alguien sabe, ha escuchado ese término alguna vez? ¿Qué es? Básicamente, tus hábitos, familiar. Exactamente. A ver, han hecho estudios de gemelos homocigotos con la carga genética similar, con dos estilos de vida totalmente distintos. Y uno ha desarrollado algunas enfermedades crónicas no transmisibles y el otro no las ha desarrollado. Mujeres que tienen la mutación genética para cáncer de mama, ¿sí? Tienen un 50% de desarrollar la enfermedad, pero tienen un 50% que no. Entonces, todos los estímulos que yo haga para activar esos genes, los va a activar o desactivar. Entonces, todos hacemos ejercicio, es muy importante y creo que todos sabemos que el ejercicio de fuerza es fundamental para la longevidad, para evitar la sarcopenia, para evitar caídas, para llegar a una edad adulta independiente, súper importante, pero también hay
diferente, pero yo les quiero hacer otra pregunta. ¿Cuál es la clave para aumentar masa muscular? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Cómo? De peso. Ejercicio de peso y hasta el fallo muscular y cada vez más pesado, ¿cierto? Eso, sin embargo, hay investigaciones que dicen lo contrario, ¿sí? Algunos trabajos importantísimos han demostrado que la síntesis muscular luego de la actividad física se mantiene más prolongado con bajo peso y más repeticiones, ¿ok? Ahí tienen una buena evidencia científica para eso. Y otros dicen que no hay que hacer 4 series de un ejercicio, sino hay que hacer que el ejercicio, la porción excéntrica del ejercicio sea más prolongada que la concéntrica. Y que si yo solamente hago unos 3 segundos de contracción y unos 8 segundos de extensión, que es la parte excéntrica del ejercicio, en una sola serie construyo más músculo que si hago 12 repeticiones de 4 series. Entonces, aquí hay mucha evidencia y también hay sus tendencias, pero lo que yo les quiero transmitir es que hay muchas formas de hacer ejercicio que a cada quien le irá mejor de una forma u otra, pero la idea es que entiendan de que no solamente es lo que nos dice la aplicación de cómo debemos hacerlo, ¿ok? Con respecto al sueño, bueno, yo creo que, ¿quién me puede decir 5 hábitos del sueño, para tener un buen sueño? Sí. Tener una rutina, tratar de dormir siempre a la misma hora, ¿qué más? Luces azules fuera, ¿qué más? No comer tanto, ¿hasta qué hora antes de dormir? Apagar el wifi, apagar el celular, 2 horas menos antes de comer. ¿Qué más me puede decir? La temperatura de la habitación. Fría. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que, sí, ya lo dijeron por acá, no hacer ejercicio de noche. Yo les digo, no hacer ejercicio de noche. A ver, yo creo que también sabemos mucho de esto, pero ¿cuántos de nosotros realmente hacemos eso? Muy pocos, y hay que ser sinceros con nosotros mismos con respecto a eso, ¿ok? Pero sí, tener una habitación rica, cómoda, un juego de sábanas rico, o sea, que tú digas, me voy a acostar y sé que voy a disfrutar estar en mi cama, ¿ok? El mindfulness, la conexión social y el propósito, obviamente tienen un impacto muy, muy importante en la regulación del sistema nervioso autónomo, como les hablé previamente, por lo tanto en la frecuencia, en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y ya vemos y ya dijimos cuál es el beneficio de tener una variabilidad amplia de la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Entonces, a ver, ya llegamos al punto donde pudimos hacer las cosas que tenemos a nuestra disposición en casa todos los días. Pero también la tecnología nos ayuda a lograr esto y es aquí donde entra nuestro concepto de Blue Hub. A ver, nosotros ¿qué es lo que hicimos? Buscamos tecnologías que tuvieran evidencia científica donde pudiéramos mejorar cada aspecto de lo que hemos hablado, excluyendo obviamente lo que es alimentación, que es otro tema aparte. Pero nosotros podemos mejorar el rendimiento físico, nosotros podemos mejorar nuestra calidad de sueño, nosotros podemos mejorar nuestro sistema antioxidante, podemos mejorar la energía que produce la mitocondria, podemos producir relajación a nivel del sistema nervioso central, podemos entrenar nuestro cerebro que sea más resiliente. Entonces ustedes dirán, wow, pero con tanta cosa, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué necesito? Y basándonos en todo lo que hemos hablado, nosotros pusimos estas motivaciones, como que agrupa un poco de todo lo que hemos conversado. Entonces yo les quiero invitar a que le den al código QR y luego lo vamos a mostrar. A ver, elijan una sola opción como para saber cuál es el de todo esto. ¿Cuál es la primera motivación que realmente quisiera mejorar? ¿Sí? Pero basándonos en esto,
nosotros podemos hacer o terapias individuales o podemos hacer combinación de algunas de las tecnologías que les voy a hablar a continuación. A ver. Sí. Una de las tecnologías que tenemos es cámara hiperbárica. ¿Alguien sabe cómo funciona una cámara hiperbárica? ¿Cómo? Mucho oxígeno. ¿Qué más me dice algo? ¿Cómo? Cambio de presión. ¿Qué hacemos? ¿Aumentamos o bajamos? Aumentamos la presión. Entonces, es una cámara, que hay diversos tipos de cámaras en todo el mercado, donde podemos ver. En este caso tenemos una cámara que es monoplaza para una sola persona, que maneja presiones relativamente bajas, pero que tiene los mismos beneficios de una cámara de mayor dimensión. A ver, la hiperoxigenación funciona para muchas cosas dentro del organismo. Nosotros no podemos estar 5 minutos sin respirar oxígeno, así que la mitocondria trabaje con oxígeno, excepto estas personas que hacen inversiones y hacen competencias de cuánto tiempo puedes pasar debajo del agua, que recientemente vi una persona que duró 27 minutos debajo del agua. Increíble, es un superhumano esa persona. Pero acá, ¿qué es lo que hacemos? Hiperoxigenar la sangre, ¿sí? Entiendan que, imaginen que la sangre es como un río, ¿no? Y dentro de ese río van los glóbulos rojos, donde va el oxígeno pegado. Entonces, cada molécula de glóbulo rojo puede llevar 4 moléculas de oxígeno, cada glóbulo rojo. Pero con esta tecnología, el oxígeno entra a presión y no solamente se pega el glóbulo rojo, sino que se va la molécula disuelta en el plasma sanguíneo, en ese río. Entonces permite llegar a lugares donde no llega el glóbulo rojo incluso, y promueve una hiperoxigenación de todo. Los beneficios de la cámara hiperbárica son múltiples. Hay beneficios ya aprobados por la FDA, pero también hay beneficios off-level, que está saliendo mucha data sobre estas indicaciones, pero en líneas generales podemos mejorar procesos de cicatrización, podemos mejorar procesos de deterioro neurológico, podemos mejorar y disminuir el estado de inflamación. Yo les decía ayer a unos chicos que estábamos hablando que estas tecnologías permiten un medio interno del organismo que favorece a la reparación, a la recuperación, al manejo de estrés, a la antioxidación, como le estaba comentando. Se utiliza para protocolos de longevidad, se utiliza para protocolos de enfermedades activas. Recientemente tuvimos una señora con una enfermedad hepática que tuvo un problema durante una cirugía, le dañaron una de las arterias que va al hígado y el hígado no tenía suficiente oxígeno, ya casi por perder el hígado, y con esta terapia la paciente ya después de unas 40 sesiones ha ido muy bien. Iba para cirugía para resecar esa porción del hígado, ya no va. Con temas de memoria hemos visto cómo ha mejorado muchísimo. Entonces, es una terapia donde realmente no es tóxica, porque el oxígeno a altas dosis y a altas concentraciones puede ser tóxico, es muy bien tolerada, no tiene muy pocas contraindicaciones realmente, a menos que haya problemas auditivos activos, pero funciona muy bien para casi todo tipo de pacientes. La otra que tenemos es salas de elemento y flotación. Esto es una cama de agua con una membrana donde la persona se acuesta y queda flotando. Esto ayuda muchísimo para el manejo de ansiedad, estrés y sueño. Los trabajos científicos que hay sobre esta tecnología es que 1 hora de esta sesión bien hecha, donde la persona logre un estado de relajación, porque no solamente es que el cuerpo queda flotando y en una sensación de ingravidez, sino que también utilizamos sonidos bineurales para disminuir las ondas cerebrales y tratar de equilibrar el cerebro con el cuerpo. 1 hora de esta sesión bien hecha equivale a 4 horas de sueño, de descanso de sueño profundo. Pero lo importante es hacerla bien. Hemos tenido algunas personas que han venido con mucho estrés y las primeras 2 sesiones como que no logran conectar con lo que realmente, porque mientras están acostados están pensando en esto, en aquello, lo otro, pero cuando logran hacer la sesión como tiene que ser, los resultados son muy interesantes. Se ha reportado disminución de niveles de cortisol
después de varias sesiones de esta tecnología. Ya. Esta es una cama espectacular, es una cama de biosincronización celular. Para que entiendan un poco de esto, a ver, nosotros somos energía, estamos llenos de voltajes celulares. Las membranas de la célula manejan cierto voltaje. Cuando hay procesos inflamatorios, cuando hay lesiones, cuando hay zonas donde hay mucho, el mismo estrés también, hace que esas membranas celulares vaya perdiendo sus voltajes. Y lo interesante es que si no hay un buen voltaje, no hay intercambio de nutrientes entre las células y el medio externo. Imaginen que todos ustedes son unos músicos y tenemos una gran orquesta, es decir, cada músico, vamos a decir que es una célula del cuerpo. Si todos sonamos al unísono, la melodía es perfecta. Si hay un grupo de músicos que no esté funcionando bien, no vamos a tener una melodía adecuada. ¿Qué hace la cama? Emite pulsos electromagnéticos, emite vibración acústica de baja a mediana frecuencia y emite calor infrarrojo. El calor infrarrojo lo penetra en el cuerpo, produce relajación muscular. Todo lo que es el pulso electromagnético ayuda y da una señalización de cuál es el pulso que debe de tener la célula y por lo tanto promueve restauración de eso. Y la terapia vibroacústica promueve una relajación de las terminaciones nerviosas a nivel muscular. Entonces, para resumirles, la experiencia es una cosa de locos la sensación que te produce esto después de haber terminado. Manejo de estrés, manejo de ansiedad, trastornos de sueño, dolor crónico, también puede mejorar con estas terapias. ¿De acuerdo? Sauna, todos aquí han hecho sauna, ¿cierto? ¿Alguna vez? ¿Sí? Nuestro sauna lo que tiene son unos paneles infrarrojos de amplio espectro y una estufa que calienta, pero estos paneles infrarrojos de amplio espectro de grado médico penetran en la piel, aumentan todo lo que vasodilata, al penetrar el calor vasodilata los vasos sanguíneos y promueve una movilización de toxinas a nivel corporal hacia el hígado y hacia las zonas linfáticas para ayudar a hacer todo lo que es la desintoxicación, sobre todo de metales pesados, promueve relajación muscular, también ayuda mucho al manejo de estrés. Es un componente muy importante para disminuir riesgo cardiovascular. Hay estudios que hablan de 3 sesiones a la semana de 20 minutos, disminuye un riesgo cardiovascular entre un 20 y un 25%. ¿Alguien ha hecho inmersión en frío alguna vez? ¿No? Atrévanse. Es una sensación indescriptible. Los aumentos de dopamina, ¿saben lo que es la dopamina? La dopamina es la hormona de la felicidad, es la hormona de la recompensa, ¿sí? Suben cerca de 200 a 300% de concentración en sangre luego de inmersión en frío, ¿ok? Entonces, la mejoría del estado de ánimo, disminución de dolor crónico, es muy, muy interesante luego de la actividad física. No inmediatamente porque estas son terapias estresoras, ¿sí? Y hay un concepto de que, ¿han escuchado de lo que no te mata te hace más fuerte? Se basa en algo que se llama hormesis, ¿ok? La hormesis es todos los estresores que van a generar cambios a nivel celulares para adaptarse a esos estresores. Es decir, no pueden ser sostenidos en el tiempo, sino que deben ser por corto tiempo. Y estas terapias, como las que hemos visto, excepto las 2 previas de biosincronización y de aislamiento, son terapias horméticas. Incluso la cámara hiperbárica se considera una terapia hormética. ¿Okay? Por otro lado, lo que les decía del neuroentrenamiento, utilizamos ejercicios de neurofeedback, podemos medir ondas cerebrales y enseñamos a las personas. Ustedes saben que es muy interesante que durante los episodios de estrés, resolución de conflicto, tener la capacidad de poner a nuestro cerebro en un modo alfa que nos permita, ok, ¿cuál es la mejor decisión que debo tomar? ¿Sí? Y a veces eso lo hacemos de forma automática porque no tenemos las herramientas o no tenemos el entrenamiento para eso. Cuando nosotros ponemos a las personas en estos ejercicios donde tenemos que hacer cierta seguidilla, cierto tracking number o hacer que un avión despegue y se mantenga volando solamente leyendo en tiempo real esas ondas cerebrales,
hace muy, pero muy adaptable y resiliente todo lo que es la toma de decisiones. Esto para ejecutivos nos ha servido muy importante. Para niños con temas a nivel de la escuela, de concentración, también nos ha ayudado muchísimo a mejorar, ¿sí? Y esto que es la haloterapia, ¿saben lo que es la haloterapia? Son los cuartos de sal. Cuando van a la playa, que se paran ahí al frente del mar, ¿cómo se sienten? Sí, ¿no? Como que se abre todo, ¿no? Y ciertamente, más allá de que estamos a nivel del mar y la presión de oxígeno es distinta, la sal de grado médico que utilizamos acá es como que le hagas un mantenimiento a las vías respiratorias, ¿sí? Hace que las vías respiratorias se hidraten, las vellosidades que están dentro de las vías respiratorias comiencen a movilizar mejor todas las partículas. Es un desintoxicante también, ayuda en procesos alérgicos. Es decir, mantener en buen estado nuestro sistema respiratorio es fundamental porque es la vía donde tomamos el oxígeno, ¿ok? Esta es una terapia que es muy interesante incluso para niños con temas alérgicos, con temas de rinitis, de sinusitis, de asma, donde en concordancia con los tratamientos que ellos vienen recibiendo vemos muy buenos resultados. Una de las cosas que tiene Blue Hop es que no queremos desplazar ningún tratamiento que ya tenga una persona, queremos es complementar, ¿sí? Nosotros creemos que si tú al cuerpo le das los nutrientes y las señales adecuadas, puedes activar esas vías celulares de las cuales hemos hablado el día de hoy, ¿ok? Y ya para terminar, les quiero mostrar un poquito de evidencia. Le hablé de estas terapias horméticas, ¿cierto? Este estudio habla de que indistintamente del modelo biológico utilizado, utilizaron humanos, utilizaron animales, en la aplicación de estas terapias que les comenté anteriormente, promueve un aumento de expectativa de vida entre un 30 y un 60% encima de los valores controles, es decir, las personas que no realizaban este tipo de terapias. Entonces, el mensaje realmente que yo les quiero enviar, primero es que yo les puedo hablar y hablar y hablar y hay muchas cosas hoy en día, pero realmente depende de cada uno y de las motivaciones que todos tengan. ¿Por qué quieres vivir más tiempo? ¿Para qué quieres vivir más tiempo? ¿Cómo quieres llegar a una etapa mayor de tu vida? Yo creo que todas esas preguntas se las tienen que hacer si realmente quieren entrar en este mundo del biohacking, de la optimización. Las herramientas están, aprovechenlas. La tecnología está, aprovechenla. Y yo creo que para terminar es que esto no es algo que yo me voy a optimizar en una semana, porque en una semana ya hice keto, porque en una semana hice hiperbárica, ya estoy... No, esto requiere de constancia. Así como ustedes van al gimnasio, van a Physique y entrenan 5 veces a la semana, 3 veces a la semana, y están ahí dándole... Estas prácticas tienen que ser y se tienen que aplicar de la misma forma si realmente quieren tener resultados. Entonces la invitación es que vean qué quieren hacer con su vida, qué estilo de vida quieren llevar, cómo lo quieren hacer. Y si realmente quieren algo que los optimice, bueno, comiencen desde hoy. Lo que ustedes hagan hoy van a ver dentro de 15, 20 años en adelante cuál va a ser ese estado y cómo vayan a llegar. Así que, bueno, muchísimas gracias por la atención. Todas las preguntas que tengan podemos comenzar a responderlas, ¿de acuerdo? Una pregunta. Ya. Por ejemplo, en temas como de prediabetes, ¿qué tipo de terapia podría ayudar? A ver, la prediabetes ciertamente se debe por una resistencia a la insulina, ¿ok? Más allá de que tú modifiques tus hábitos alimentarios, bajes de peso, que es muy importante, tú tienes que mantener tu sistema nervioso autónomo lo más regulado posible, es decir, manejar bien tu estrés, ayudar a tu sistema antioxidante, porque eso va a bajar la inflamación. Una de las cosas que promueve aumento de la insulina es la inflamación de bajo grado. Y esa inflamación de bajo grado de forma sostenible hace que el cortisol aumente y a su vez la secreción de insulina aumente. Entonces, si tú controlas tu alimentación, pero eres una persona que no manejas bien el estrés, que tienes un sistema de antioxidación deficiente, no vas a tener quizás el control óptimo que realmente quieres tener. Entonces, por eso yo decía que es la combinación de hábitos, y esto es muy importante y me recordaste algo que le querías decir.
Todas estas terapias que nosotros ofrecemos tienen que ir de la mano también de cambios que hagas fuera del centro. Y es lo mismo de un gimnasio. Tú puedes ir al gimnasio y te matas 5 horas, pero si sales y te vienes a McDonald's o te vas a la esquina a tomar cerveza, posiblemente no vas a tener lo que estás buscando. Entonces tiene que haber una combinación de hábitos saludables, alimentación y el apoyo de estas terapias. ¿Okay? Pero, por ejemplo, cámara hiperbárica te ayuda muchísimo. El cold plunge, la inmersión en frío, tiene evidencia de que aumenta la grasa marrón, brown fat. El brown fat es una grasa que tienen los bebés al nacer en toda la columna vertebral, y si tú ves un niño, él no puede moverse para hacer ejercicio, para calentarse, él tiembla. Y quien lo hace temblar es esa grasa que se activa y genera calor. Y esa es una grasa que tiene mucha densidad mitocondrial. Y la mitocondria, o sea, uno de los combustibles de las células es el azúcar. Entonces, comienzas a mejorar el metabolismo y el consumo de azúcar haciendo terapias de frío. Eso está demostrado. ¿Ok? Sí. Algo que yo considero importante que no se habla mucho es el tema de la contaminación electromagnética. Ya. No vemos, pero tenemos antenas 5G, 3G, tenemos los teléfonos, el Wi-Fi. Sí. No estamos haciendo nada de todo esto en el electroinflamatorio. Totalmente. Yo no veo nada de eso y creo que sí es importante hablar. Sí, muy buen punto. De hecho, hay evidencia. Hicieron un trabajo que no lo monté acá, pero hicieron un trabajo en una escuela, ¿sí? Con niños, ¿ya? Y midieron varias variables como distracción, ansiedad, estrés, falta de atención en la clase, y midieron las distancias que habían de las antenas 5G de la escuela, ¿ok? Y del salón de clase. Fue un experimento que hicieron. Si esas estaban a menos de 2 metros de distancia, estas variables se dispararon, ¿ok? La distancia correcta era aparentemente luego de 7 a 11 metros en adelante, donde bajaban estas variables. ¿Qué es lo que se recomienda? El teléfono son microondas, ¿de acuerdo? Y no recomiendan hablar de esta forma. Se recomienda hablar en alta voz y con el teléfono adelante, lo más lejos posible. Los audífonos. Cuando ustedes van al gimnasio, todo el mundo está en su mundo con sus audífonos. Utilizar audífonos de cable, ¿de acuerdo? Apagar el Wi-Fi de noche. Hay unas mallas metálicas que le colocas al Wi-Fi para disminuir estas radiaciones electromagnéticas que produce. En hombres, el uso del celular cerca de la zona testicular, hay trabajo donde habla de disminución de movimiento de los espermatozoides. Entonces sí, la respuesta es sí. Y básicamente, a ver, la radiación electromagnética, como el resto de toxinas a las cuales estamos expuestos, podemos decir que es inevitable, ¿ya? ¿Qué es lo que se recomienda? Tratar de disminuir la exposición a eso, ¿ok? En cuanto a alimentos, bueno, tratar de buscar opciones orgánicas, lavar bien los alimentos con bicarbonato, 2 hasta 3 veces antes de consumirlos. Y en el espectro de lo que es bandas electromagnéticas y esto, bueno, el uso del celular, no ponerlo dentro de las zonas sensibles, no hablar de esta forma, sino tratar de hablar de manera frontal. Pero, a ver, yo creo que como va evolucionando la tecnología y lo que estamos viendo, todos los cambios que hay a nivel mundial, va a ser algo inevitable, quedará de cada uno realmente si uno quiere tratar de cuidar estas opciones. Las terapias de pulso electromagnético ayudan mucho a bajar la carga electromagnética de las personas. Hacer grounding también ayuda muchísimo a bajar la carga electromagnética de las personas. Cuando nosotros estamos descalzos en la tierra, somos una misma corriente que se va descargando hacia el centro de la Tierra. Así que es muy importante esa observación. Muchas gracias. Sí. ¿Qué más? Diga. He escuchado que es malo dormir con los relojes inteligentes. El mismo concepto de cuanto a... ¿Qué pasa? Hay relojes que tienen una conexión Wi-Fi.
¿ok? Quizás apagarla, es el mismo concepto que estamos hablando, ¿ok? A mí me gustan más los anillos porque creo que son un poco menos, con menos carga que lo que puede tener un reloj, ¿de acuerdo? Pero siempre y cuando lo tengas desconectado a Wi-Fi, obviamente la carga va a ser menor. Todo dispositivo electrónico tiene carga electromagnética. Todo dispositivo electrónico. ¿Ok? ¿Qué más? Sobre el ayuno, ¿Qué pasa sobre el ayuno? se podría ser también complemento. Sí, por eso dentro de la alimentación yo no traté de no ahondar mucho, pero sí, a ver, el ayuno hay muchas formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Y lo que está demostrado es que durante el ayuno se activan ciertos mecanismos celulares de fagocitosis, es decir, que hay como una limpieza dentro de las células dañadas para producir más energía y mantener esos estados de ayuno, ¿ok? Para tratar de cumplir con los requerimientos que tiene el cuerpo, ¿ok? Y a medida que el ayuno es más prolongado, se van generando cada vez más beneficios, ¿ok? Yo creo que el ayuno no es para todo el mundo, yo creo que el ayuno hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que comenzar de a poco e ir aumentando el tiempo que se va haciendo de ayuno. Hay personas que ayunan una semana y solo toman agua y café. Hay personas que si ayunan 6 horas les puede dar alguna lipotimia, algún desmayo. Entonces, todo lo que es alimentación y nutrición, yo sí lo recomiendo que realmente vayan con personas que sepan de esto y que se adapten a las necesidades que tiene cada uno. Pero sí, el ayuno es una terapia hormética y tiene un montón de beneficios en cuanto a fagocitosis muy, muy interesantes. Y activa un montón de líneas celulares que regeneran al cuerpo. Eso está súper demostrado también. ¿Ok? Diga, ya. Entonces, la circulación después de una maratón o de una ultra, ¿vale la cámara hiperbárica o la Sí, cámara hiperbárica, sin duda alguna. Cold plunge también. El punto es que no lo puedes hacer inmediatamente después de terminar la actividad física. ¿Ok? Tienes que esperar por lo menos unas 48 horas como para hacerlo. ¿De acuerdo? Porque por lo que les decía, el cold plunge, esa inmersión en frío es un estresor súper potente para el cuerpo. Entonces, si ya tú vienes con una carga alostática o una carga estresora muy elevada y te metes en plunge, más bien el efecto va a ser deleterio. ¿Ok? Entonces, sí, y hay algo bien interesante con respecto al plunge. Hay estudios que han demostrado que hay una proteína que se llama creatinquinasa que se activa después de la actividad física intensa y es uno de los responsables del dolor muscular. Cuando haces cold plunge, esos niveles en sangre bajan mucho y muchas de las personas, el dolor que tenían realmente se le va. Hemos tenido casos bien interesantes, pero sí es muy importante, no inmediato, porque el efecto puede ser deleterio. ¿Okay? Pero sí, y cámara hiperbárica antes y durante y después de la actividad física, o sea, durante no, pero antes y después es súper bueno. De hecho, para rendimiento deportivo nos gusta una combinación que es cámara hiperbárica, sauna y frío en el mismo día. Entonces, tenemos algunas personas que han entrenado para maratones o para carreras ultras de estas que son en montaña y realmente el rendimiento ha sido muy bueno. ¿Cómo? Mira, no te puedo dar un porcentaje preciso, ¿no? Pero subjetivamente hablando con ellos hay una mejoría bien interesante y muy notoria. ¿De acuerdo? ¿Vale? Usted. La cámara hiperbárica, ¿cómo se puede hacer si alguien tiene claustrofobia? Esa es una muy buena pregunta. A ver, depende mucho de la persona. Hemos tenido gente que es claustrofóbica y lo que hemos hecho es que le hemos dado un acompañamiento, o sea, estamos ahí al lado de ellos, nos comunicamos por radio. Algunas personas lo que hacemos es como que gradual, ¿no? Porque mientras tú cierras la cámara hiperbárica y logras presión, ahí pasan como unos 3 minutos más o menos. Y esos 3 minutos pueden ser muy críticos para alguien y como es como un deadline ahí que si lo pasa como que puedes seguir, ¿no? Persona y un acompañamiento ahí como que hablando todo el tiempo en radio por ellos. Pero sí, es bien interesante eso. ¿Ya? ¿Qué más? Pregunten. ¿Cómo? Medicación. Medicación.
Ah, meditación, claro. Mira, la meditación es una de las herramientas más baratas, es gratis prácticamente, y que tiene beneficios increíbles para la regulación del sistema nervioso autónomo. Súper, súper importante. Mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca de forma inmediata. Ejercicios respiratorios. También hay algo que se llama patrón de respiración de resonancia. Y esto es un tipo de respiración donde inhalas durante 5 segundos y exhalas durante 5 segundos. Y eso ha demostrado que aumenta el tono parasimpático y mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y de hecho, cuando estamos estresados, ¿qué nos dicen? Respira. Oh, pero respira. Exactamente. Y eso tiene un fundamento, pero hay que hacerlo de forma adecuada, con esta sincronía para realmente tener un impacto y por lo menos hacerlo durante 3 minutos. ¿Y ¿Okay? la respiración retener también? Sí, hay varios tipos. ¿Cómo? Hay varios tipos de respiración. Hay en triángulo, hay en cuadrado, cubo, que 4, 4, 4, 4. Todas funcionan. Una de las que más beneficios ha tenido en cuanto al manejo y regulación del sistema nervioso autónomo es la de resonancia. ¿Ok? Son respiraciones lentas. A mayor lenta, mayor amplitud. Entonces, es ahí donde los datos apoyan más hacia regulación de esto. Pero sí, ejercicios de respiración diafragmática, hay un montón de cosas que te pueden ayudar. Lo importante es hacer lo que a ti te haga sentir bien. Igual con la actividad física, yo a mis pacientes en general no les digo ve al gimnasio, les digo haz lo que te guste hacer. ¿De acuerdo? Porque si tú vas a un sitio a hacer algo que no te gusta y te aburres, posiblemente no se mantenga en el tiempo. Pero si tienes algo que realmente te estimula, oye, ¿sí? ¿Qué más? Sí. Consulta, ¿qué tan cierto es ese tema de que, por ejemplo, en el tema de cocinar alimentos o siempre beber agua, es mejor evitar los plásticos o, por ejemplo, los utensilios de cocina, tener ollas de buena calidad, para que igual la calidad de la alimentación, a la redundancia, sea mejor? ¿Qué tan cierto es eso? Muy cierto, totalmente, sí. El calor hace que el contacto con estos plásticos se desprendan partículas de plástico y esas las estás ingiriendo, ¿sí? Y esos finalmente son los xenobióticos. En cuanto a las ollas, todas las ollas que tienen teflón comienzan a botar ese producto y también es tóxico. ¿Qué es lo que se recomienda? Ollas de hierro, ¿de acuerdo? U ollas de cerámica, ¿ok? Que no tengan ese desprendimiento. ¿Cómo? ¿Y el acero inoxidable? Acero inoxidable también, ¿de acuerdo? Pero a ver, por ejemplo, mucha gente dice, sí, pero se pega el huevo en este tipo de olla. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan? Es, bueno, ten una olla buena de teflón solo para el huevo. No, en serio. Y todo lo demás hazlo en acero inoxidable o en cerámica. ¿Ok? Cualquiera, pero sí. Por eso yo les decía, inevitablemente estamos expuestos a muchas toxinas, ¿de acuerdo? Y por eso es muy importante que uno de los procesos de desintoxicación más importantes se hacen, o sea, todas las células pueden hacerlo, pero como que la central de detox del cuerpo viene siendo el hígado, y eso tiene varias fases, ¿ok? Y una de las fases, todas son importantes, pero si yo tengo estreñimiento, posiblemente no favorezca un proceso de detox adecuado. Entonces, en el tema de detox hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿sí? Desde algunos suplementos, algunas vitaminas que se pueden tomar, pero también tener una función digestiva adecuada. Que tú te preocupes, no, que esto es tóxico, que esto es tóxico. Todo, o sea, todo tu ambiente básicamente tiene toxinas y es inevitable. Lo importante es que te preocupes por una menor exposición y porque tu sistema de detoxificación esté lo más óptimo posible. ¿Qué más? Alineaciones con el ritmo circadiano también para... Sí, totalmente. A ver, el ritmo circadiano es súper importante para el tema del sueño y el tema de las funciones biológicas. Se recomienda que, por ejemplo, tomemos sol en la mañana, ¿ok? Un sol de media hora, de 8 a 9 de la mañana. Esa es como que la mejor hora para hacerlo.
Y ya luego en la noche, tratar de, por ahí dijeron luz azul hace rato, disminuir el consumo de luz azul. Hay mucha gente hoy en día que utiliza estos lentes con filtro de luz azul, es una opción válida. La luz en casa que sea cálida, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso promueve la secreción de melatonina y eso hace que obviamente exista este ritmo circadiano normal. Muchas de las enfermedades las atribuyen a alteración del ciclo circadiano, ¿de acuerdo? Pero eso es algo que se va trabajando a través del tiempo y con mucha constancia. Pero sí, es muy importante también. ¿Ya? Dígame. ¿Se yoga de noche sí? Sí. ¿Un ejercicio fuerte no? Ejercicio fuerte no. Si es un tipo de yoga que sea, hay muchas formas de hacer yoga, alguna que sea relajante, de stretching, posiblemente te vaya a generar una sensación de relajación. Sí. ¿Ok? ¿Qué más? Dígame. Para, por ejemplo, como tomar esto del sol, ¿tengo que usar protector solar? No, nada. Y lo más expuesta, ¿cómo? ¿Horario de protector solar o no le ven? A ver, si es para esto de ritmo circadiano, promover asosíntesis de vitamina D, lo ideal es que lo hagas sin protector solar y lo más expuesto que puedas. Y en esa hora, porque ese sol realmente no es tan dañino como un sol de más tarde, y sobre todo donde estamos aquí, que los rayos son más directos, ¿de acuerdo? Pero sí, lo más expuesto posible que puedas, y unos 20 minutos, media hora es más que suficiente. ¿Ok? Ya después te pones tú. Diga. ¿Cuál es el parámetro normal de la variable del BMC? De la frecuencia cardíaca. A ver, no hay depende mucho de edad, sexo, ¿de acuerdo? Y condición de las personas. Lo importante es que mientras más elevada tú la tengas, mejor. ¿Ok? Y depende mucho del marcador que estés utilizando. Por lo menos hay algunos relojes que te miden que si te dan números de 2 dígitos, te da 30, te da 35, o no, hoy estoy en 45. Algunas de las personas que vienen a Blue Hop me dicen, no, mire doctor, me subió a 45 hoy. Pero depende mucho del marcador, del instrumento que estés utilizando para medir. ¿De acuerdo? Por lo menos el que nosotros usamos te da hasta un índice de estrés, te desglosa por simpático, parasimpático y te mide potencias de cada uno. Entonces, yo creo que depende mucho del instrumento que estés utilizando para medir. Y si vas a utilizar ese instrumento, quédate con ese instrumento como para que vayas viendo cuál es el cambio que vas teniendo. ¿De acuerdo? Pero que te diga un valor exacto depende de cómo hagas la medición. ¿Ok? Dígame. Yo quería preguntar si el VO2 tiene algún efecto como en nuestra vida. O sea, porque yo siempre como que estoy en eso y siempre estoy como que tomando un poco de vacaciones. ¿Cómo es? Podría ser para mantenerse y qué tiene para nosotros tanto como de poquito para eso. Pero el VO2 max, ¿te refieres? Ya, perfecto. A ver, esa es una prueba donde pones al cuerpo a ver cuál es la capacidad mayor de oxígeno durante la actividad física. Y lo que está relacionado es que a mayor VO2 max, mejor estado de salud y mayor longevidad vas a tener. ¿De acuerdo? Nosotros no hacemos VO2 max, se requiere un dispositivo especial y de un sitio donde puedas poner quizás una bicicleta de spinning para poner a andar al cuerpo, pero la idea es que mientras más elevada sea tu VO2 max, mejor es tu capacidad de resiliencia y se asocia a un estado mayor de longevidad. Entonces, el objetivo sería, si tienes esa herramienta como para medir, la idea es que cada vez lo vayas mejorando. ¿Ok? Sí. ¿Qué más? Diga. Nosotros estamos expuestos de pronto a algún tipo de intoxicación por la forma en que lavamos la ropa, por los detergentes. ¿El cuerpo absorbe eso? Sí, sí hay estudios también donde no solamente los detergentes, los cosméticos que usas, posiblemente también, sobre todo si están en mal estado, ¿de acuerdo? Por lo menos en mi casa dejamos de utilizar desinfectante para el piso y hacemos es con vinagre, ¿de acuerdo? Y en el caso de mi esposa,
cada vez que hacían, que limpiaban con los productos clásicos, era un tema de rinitis, alergia, tos. Y ya quitando esto, ya por lo menos vimos un cambio importante, ¿no? Y todas las medidas que tú tomes, tienes que ver qué impacto tienen en ti. ¿Ok? ¿Qué va cambiando que antes no tenías? ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y es recomendable, por ejemplo, algún tipo de detergente en polvo líquido para que baje la toxicidad. He visto que los productos naturales de estos detergentes. Ya. Posiblemente, no tengo conocimiento en cuanto a marcas o cuáles sí, cuáles no. Realmente, yo soy honesto en eso. Pero me imagino que la tendencia va a ser a buscar cosas cada vez con menos toxinas, sobre todo para nuestro cuidado personal. ¿De acuerdo? Por lo menos el desodorante que yo uso es sin aluminio. ¿Ok? Y cosas así que tú vas cada vez viendo. Y hay muchas opciones en el mercado. La verdad es que sí, es un mundo aparte, ¿no? Y cada vez salen cosas nuevas, de paso. Sí, igual que las radiofrecuencias de las ondas cerebrales de los teléfonos y de todos los equipos electrónicos. ¿Qué más? Bueno, ¿qué pasó? ¿Ya? Bien. Bueno, muchísimas gracias.